Ya. Déjame recordar quién es el docente de segundo B. Ah, sí. ¿Cómo están? A ver, vamos entrando. Cassandra, Connie, Martina, Matías, Rocío, Sara, Verónica. ¿Me queda alguien? Ya, sala de espera no. Vamos a esperar a que terminen de entrar. Eso. Para poder continuar con esto. Y ya. Pablo, Pablo, ahí viene llegando Pablo Retamar. Ay, necesito ubicar dónde está el WhatsApp de la Cintia, info del grupo. Cintia. Ya. Estaba mandándole la asistencia al WhatsApp de inspectoría. La Cintia, que es la que se encarga con ustedes. Si aparece por ahí Cintia, bueno, no importa, le damos saludo, le decimos hola. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que siempre como hay poquitos inspectores, es difícil que estén metidos en todos lados. Ya les cuesta harto, los han explotado bastante. Ya, nos vamos a esto que es lo que estaba mencionando, y llamaba la atención que justamente hubiera una gran cantidad de leyes sociales justamente después de las grandes protestas. Mencionaba yo, por ejemplo, y tratando de explicar de qué se trata, ¿ya? En 1896 aparece el Consejo Superior de Higiene, que es una especie de oficina, o el gobierno del Estado encarga a esta organización, que es como una especie de grupo asesor, ¿ya? Y lo que van a hacer es crear ellos las condiciones para que en Chile se fomente y se divulgue por todos lados la higiene, ¿ya? La práctica de la higiene. Eso significa todo, o sea, significa desde exigir que las casas tengan baño, de que las urbanizaciones se instale agua potable y que el alcantarillado esté también funcionando, que en los colegios se enseña a los niños lo que son los microbios y cómo se contagia, que en los lugares donde se pueda se le enseña a la gente que hay que lavarse las manos para no contagiar enfermedades, en fin, o sea, en todo ámbito es difundir la higiene. Y ojo que esa cosa sí resulta porque de a poquito, se van bajando los números de personas que se enferman en Chile. Sobre todo enfermedades estomacales, que era lo más común. Así que ahí tenemos un gran resultado de eso a largo plazo, pero un buen resultado de ese Consejo Superior de Higiene. Está el 1906, la Ley de Habitaciones Obreras, que es la ley que te organiza una especie de programa estatal para construir casas para obreros. Casas chiquititas, pero bonitas. En esa época se consideraba eso como algo muy humilde, pero eran casas, no ranchos, ni palos parados, ni un campamento, ni una toma, ni nada por el estilo. Y fíjate lo curioso, antes cuando se construye algo, el que lo pide, el que lo quiere, tiene que organizar la construcción, contratar arquitectos, obra, maestro y todo lo demás. Con esto de que el Estado encargue habitaciones obreras y el Estado encargue casas por montón, eh, van a aparecer empresas que se dedican a construir, o sea, aparecen las empresas constructoras, ¿cachai? Y gracias a eso se construyen casitas, que es lo más común en esa época, y muchas existen todavía. Entonces trata de ver dónde.
me acordé. Esa población Carosi, puede ser o no. Esa también era para los trabajadores. ¿Las de Carosi? Sí, hay que Sí, puede, sí, pero creo. ¿cuál es la diferencia? La Sí, sí. diferencia, sí, es la idea. Claro, son casas más nuevas y corresponden a los años 50 en donde era costumbre que las propias empresas construyeran casas para sus trabajadores. Por eso existe la población Carosi en Quilpué, está la Villa Magisterio, que es de los profesores, un poquito más arriba, aquí donde vivo yo. Hay poblaciones en otros lugares que se llaman de la Chilena de Tabaco, construida. Y qué mejor tienes en Viña. Tienes un barrio que se llama Villa Dulce. Y se llama Villa Hay que era para los Dulce. trabajadores. Mi pololo vive ahí Bien. ¿Y alguien sabe por qué se llama Villa Dulce? porque era una refinería antes. De la refinería de azúcar, la CRAV, Sí, una la mayoría de compañía gente que está refinería de ahí azúcar. es Entonces, corresponde más o menos a lo familia. mismo. Las empresas construyen casas y antes de eso el Estado es el que le encarga casas, pero tienen que ser casas buenas según ciertas reglas. Entonces, en cierta forma puedes decir que ahí también aparecen las normas de construcción. Yo sé que suena como raro porque uno nunca se fija, uno como que no le pone atención a esos detalles, pero la construcción no puede ser al lote. Y no estoy hablándote de los terremotos, no, de esa cosa que sea asísmica, ni, no, no es eso, sino que las puertas tienen un ancho, tienen un alto, y eso es una norma. La altura que debe tener el techo, el tamaño que debe tener una ventana, la ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo responde a ciertas normas. Por ejemplo, cuando tú construyes, bueno, nada que ver, pero cuando tú construyes un colegio, como por ejemplo el liceo, oye, no se construye al lote, debe tener una cantidad, un tamaño, la proporción ancho, largo, el tamaño de las puertas, la cantidad de iluminación que recibe desde afuera a través de las ventanas. O sea, todo sigue normas de construcción. Y las primeras normas, las más sencillas, son de esa ley de habitaciones obreras en 1906. La otra, el 7 del descanso dominical, es como obvio, ya no hay que explicar mucho. No existe esa ley hoy día, se modificó, se modificó. Ahora es ley de descanso semanal, o sea, tienes que descansar un día a la semana, cualquiera. O sea, ya el cuento ese de que sea domingo, a nadie le importa. El tema de la misa del domingo, pero como ya nadie pesca eso. Está la ley de la silla del año 14, que es para trabajadores del comercio. No sé, antes yo recuerdo haberlo visto, que incluso me llamó la atención, podría haberle tomado una foto, el tonto. Eh, que en muchos lugares comerciales, tiendas, en alguna parte, por ejemplo, detrás de una caja, siempre hay una silla pegada al muro, e incluso alguna gente, algunas empresas le colocan un cartel y dice ahí, ley de la silla solo para trabajadores, no ocupe público, ¿cachai? Porque esa silla es para los trabajadores del comercio, porque se les obliga a estar parados todo el día, po, detrás de un mesón, atendiendo gente en una caja. No, o sea, la ley de la silla es así de sencilla. Ponle una silla, nada más. El 17 tienes la ley de sala cuna, y esa es re fácil, pero ¿alguien me puede decir por qué fue tan importante la ley de sala cuna? Hay A ver, muchas. para la mamá, que era como para que pudieran trabajar bien, y los niños quedaran ahí y aprendieran. Las mamás tienen que trabajar, po. Yo sé que en Chile cuesta hablar estos temas porque, pucha, a veces llega a dar vergüenza, pero por muchas, muchas razones. En Chile las mujeres han trabajado desde hace mucho tiempo atrás. No es un tema de que hoy, los años 60 la liberación femenina y bla, 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 y la mujer, no, desde mucho antes la mujer en Chile ha trabajado y ha trabajado por diversas razones. Eh, hoy día, hoy día, tú puedes hablar del desarrollo profesional, que la mujer quiere superarse y bla, bla, bla.
pero en tiempos antiguos, de lo que estamos hablando al principio del siglo XX, es un tema de necesidad. O sea, primero porque los sueldos son miserables y entonces puede que al marido no le alcance. Entonces la mujer tiene que aportar. Ahí vamos desde que hago costura, hago lavados para otras personas, obvio, plancho ropa ajena, me voy a trabajar en una casa de nana, cuido niños, lo que sea, o sea, pero en el fondo tuve que salir como mujer, tuvieron que salir a trabajar. Eh, ¿Y con quién dejan al cabro chico? Ese es el tema. La guagua, el niño, etcétera. También hay otras formas de necesidad, porque como hemos hablado antes, es muy común que ocurran los accidentes del trabajo. Y como nadie responde, ese marido ya si se quedó inválido, si quedó disminuido en sus capacidades, lo que sea, o no puede trabajar, o trabaja a la mitad, o le pagan la mitad, o tal vez murió, pues. Entonces, esa mujer va a tener que salir a trabajar sí o sí, porque va a tener que transformarse en el sostén de esa familia. Y recuerden que en la tradición chilena también existe otra manera, otra forma, porque recuerden que los hombres, desde hace mucho tiempo, tenemos derecho de abortar. ¿Ustedes sabían eso que los hombres en Chile abortan, cierto? Porque son los que arrancan. Son los que arrancan y después nunca se sabe de ellos. Y la mujer tiene que estar apechugando sola. ¿Ya? Eso es como historia repetida en Chile. Entonces, si tú ves, hay muchas razones por las cuales la mujer tiene que salir a trabajar. Y por supuesto, el que se disponga de una sala cuna o que aparezca esta ley de sala cuna, pucha, que es una gran ayuda. O sea, eh, y hay una cosa interesante. Eh, la obligación de la sala cuna se la endosan, se la encargan al jefe de la mujer, no a la mujer. O sea, es el jefe, la empresa, la que tiene que financiar, habilitar un lugar dentro de la empresa, o si no, pagarle a la mujer una sala cuna o una cuidadora fuera de la empresa. Pero es la empresa la que tiene que hacerse cargo, no la mujer. No estamos hablando que es tan importante la vida, tan importante la niñez, tan importante lo demás. Bueno, hay que ponerse. Y ahí entonces dijeron, ya, empresa, ponte. Eh, yo no sé si también, no hay mucho estudio al respecto, pero la existencia de salas cunas, que con el tiempo se organizan y todas como que funcionan parejito, en cierta forma también fue una forma de unificar criterios y de que todos los niños en Chile estuvieran como recibiendo los mismos cuidados, los mismos grados de alimentación, y al recibir los mismos cuidados, a lo mejor también se evitan enfermedades, se pueden evitar una serie de problemas que eran comunes en Chile, como la desnutrición y otras cosas más. O sea, todo tiene su lado positivo. Y tal vez lo más importante después viene el año 24, pleno gobierno de Arturo Alessandri Palma. Oye, esa historia es cuática. De un presidente. Arturo Alessandri Palma es el primer presidente en la historia de Chile. Es el primer presidente que no viene de la élite, que no viene de la clase alta y privilegiada, sino que viene de la clase media. La define clase media como ese grupo social que vive de lo que trabaja, pero trabaja bien, ya, tiene buen sueldo, buen ingreso, genera ahorros, ya, pero eso es clase media. Este es el primer presidente de clase media, Arturo Alessandri Palma, con muchas ideas de gobernar bien, de hacer cambios, reformas sociales, pero la élite no lo dejó. En el Congreso siempre le votaban que no. Gobernó 4 años sin poder hacer nada y en el quinto año vino una sublevación militar, incluso sublevación entre militares, de unos contra otros, porque curiosamente los de alto rango eran de la élite y los de rango medio eran clase media y la tropa era de los segmentos más pobres. Entonces las Fuerzas Armadas estaban muy divididas también y hay una pelea y aparecen figuras como Carlos Ibáñez del Campo y hay un periodo bastante turbio en la historia chilena en cuanto al poder, en cuanto a la presencia del fascismo de Carlos Ibáñez, dictadura militar, represión, persecución, desaparecido, hay un periodo negro ahí entre medio, eh, pero que curiosamente genera cosas como esta.
y otras más porque después aparece el Código del Trabajo, que es el montón de leyes laborales que beneficiaron a los trabajadores. Pero en la 24 aparece esta cosa, tan importante tener por escrito y firmado las cosas, que si tu patrón te dijo que te pagaba 500 lucas mensuales, ahí está firmado y no se puede correr. Que si dice que vas a trabajar haciendo esta función, en este lugar y con X horario, eso se respeta porque está por escrito. Tú lo puedes después exigir en un tribunal o en la inspección del trabajo. Hay un contrato firmado, súper importante, porque en Chile lo que se firma en el papel vale. Si es de palabra, cualquiera se puede correr. ¿Ya? Por eso lo firmado vale, el contrato. Y tal vez lo más importante es lo que tiene que ver con el seguro obrero. Oye, hemos hablado otras veces. ¿Qué pasa si tengo un accidente en el trabajo? Normalmente mi jefe, como no puedo trabajar, me va a despedir. Yo tengo que arreglármela solito. Si me cayó una tremenda piedra en la mina y tengo una fractura, arréglatelas, pero a mí no me sirve como trabajador, así que te fuiste. Aquí hay dos cosas importantes como protección. O sea, primero esto de los accidentes del trabajo. Primero viene la atención médica para salvarte y ayudarte por el accidente del trabajo. Y lo segundo es pagarte el sueldo. Tal vez no te lo pague el patrón, porque ya no trabajas para esa empresa, pero sí te lo paga este seguro. Yo ganaba 500 lucas mensuales, ya perfecto. Entonces, mientras dura tu recuperación, tu jefe no te va a pagar. Te vamos a pagar nosotros el seguro. Es bien parecido al esquema de las licencias médicas. Solo que aquí está relacionado solamente con los accidentes del trabajo. Y con el tiempo después se agregaron a eso el tema de las enfermedades laborales, porque hay trabajos que generan enfermedad. Un cargador del puerto típico que termine con lumbago o con ciática. Un trabajador de las minas eh, típico que termine después con fibrosis pulmonar. Un profesor que tiene que hablar fuerte en una sala llena con 50 cabros, es como obvio que después termine con nódulos en las cuerdas vocales. Todo eso son enfermedades profesionales y van siendo abarcados aquí. Así que como tú ves, las cosas se fueron arreglando de a poquitito. En resumen, ay, cuestión social, conjunto de problemas que viven los sectores populares. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hay muchos problemas que tienen que ver con la vivienda, la falta de vivienda, la salud pública que no existe y las enfermedades bajo salario, alcoholismo y no hay derechos de los trabajadores. Los sectores proletarios, o sea, los trabajadores son los que se organizan y aparecen diferentes formas de organizarse, como por ejemplo los sindicatos. Una forma importante de lucha o de exigir tus derechos es la huelga, la paralización de obras y después viene la marcha y todo lo demás. La oligarquía, o sea, la clase alta, no es capaz de enfrentar con éxito esto porque no entiende, le cuesta. Es como el típico de, ay, ¿de qué se quejan? Son malagradecidos. O el típico que te dice, ay, se quejan de pura envidia. ¿Han escuchado estupideces así? Bueno, esa es la forma, no entender el problema, no entender la causa. Y desde la iglesia, con su cambio interno, desde partidos políticos como el Partido Radical, etcétera, el Partido Conservador tiene un grupo de gente joven que se conoce como la Juventud Conservadora, que se van a encargar también de proponer ideas y cambios. Esa juventud conservadora después se separa del Partido Conservador y aparece la Falange Nacional, que después cambia de nombre y se llama Partido Demócrata Cristiano. ¿Ya? Para cachar un poco la cosa. Y yo les había hablado de que teníamos que mirar cosas como fotos. Y estas fotitos son de la época que hemos estado hablando. Son de la época de cuestión social, de la protesta, de la marcha, de la huelga, y todos como que van a reflejar un poquito las cosas que van pasando. Por ejemplo, 1903, perdón, 1906, hay una gran marcha en Santiago, en la Alameda, por los transportes públicos, y yo creo que si tú ves esto y después vas haciendo una especie de paralelo, te das cuenta que hay cosas que son muy similares con el presente. ¿Ya? O sea, organizarse, juntarse en pequeños grupos y después partir con una marcha, en este caso por la Alameda. Qué diferente la Alameda de Santiago, ¿eh? Esa cantidad de parece bosque, pero bueno, todo cambia.
Fíjate, cosa curiosa, cada vez que había una marcha en Santiago, los primeros que estaban listos eran los bomberos. ¿Por qué sería, no? Porque típico que había su cosa incendiaria también entre medio, ¿ya? Y también cosa curiosa, eh, ahí tenemos unos soldados del ejército después de la marcha. Fíjate, por favor, cómo están vendados. O sea, recuerda lo que les mencioné una vez. Las protestas de estos años son generalmente muy violentas. Es normal caer en la violencia. Que venga el soldado o el marino y te dispare balas de verdad o te aforre con la culata del rifle. Y tú, por defenderte, vienes con un fierro de tu casa y le partes la cabeza al soldado o al marino o le tiraste un piedrazo. Y si tienes un arma en la casa, la llevas a la protesta. Y si te disparan a ti, bueno, tú disparas de vuelta. Ese es el estilo de hacer las cosas. Por eso carritos como ese, las ambulancias, están listas para llevarte a los centros de atención médica, las postas, los lugares de primeros auxilios que se pueden armar por ahí, o que ya existieron en esos tiempos y están ahí listos para llevar a los heridos. Esa es una fotito del norte, de una oficina salitrera, no tengo claro el año, debe ser alrededor de 1910. Lo primero que llama la atención es la falta de equipos de protección personal. No hay, o sea, no puedo decir ninguna otra cosa, no hay equipos de protección personal. No existe el concepto de cuidado. Oye, la típica, pasa una moto a todo chancho y deja como 10 autos tocando la alarma. Ya. Fíjate esa otra foto. Esto ya es de oficina salitrera también, trabajadores en la faena. Si tú observas, están en pleno sol y solamente existe un sombrerito, ¿ya? Un pañuelo entre taparse la nuca para que no se les queme con el sol y taparse la boca para no respirar todo ese polvo todo el día. Pero es que es como la única forma de protección y por lo tanto de ahí deriva el tema este de las enfermedades, de la fibrosis pulmonar, que es la típica enfermedad del minero. Y en ese ambiente tan seco, ¿cierto? Ya, esa misma oficina salitrera, te fijas, un callejoncito, donde uno ya ve a algunos niños, si bien hay niñas, fíjate que la cosa curiosa, niñas que se encargan de sus propios hermanos chicos. O sea, ya hay que ser mamá como a los 10. No ser mamá de que tengas hijos, sino que ser mamá en el sentido de cuidar a tu hermano chico, porque la mamá está trabajando, porque la mamá está planchando, está lavando para otros, etcétera, etcétera. Y muchos cabros chicos ya vestidos de adultos, listos para trabajar. Si recuerdan bien, yo lo mencioné la otra vez, si recuerdan esa escena de la película Subterra, cuando el papá saca al cabro chico del colegio y le dice, hay que ir a la mina y lo deja amarrado adentro, para que haga su pega y no se arranque, un cabro chico que tenía 9. Fíjate, curioso, dice ahí, tarde del 21 de diciembre, 1907 en la Plaza Montt, Plaza Manuel Montt, eso está en Iquique, frente a la Escuela Santa María. Eso fue la mañana anterior de la matanza. Fijan, toda esa gente que estaba ahí eh, peleando por una jornada de 8 horas, peleando por un día de descanso dominical, peleando por un sueldo más o menos digno. Tú daste la idea de que mucha de esa gente después murió en las protestas, tras la represión que el sistema, no hay que culpar a los marinos, hay que culpar al sistema que envió a esos marinos allá, al intendente de la época, al jefe de las fuerzas militares, que era el comandante Silva Renard, o al presidente de esa época, Pedro Montt. No sé si han cachado que hay mucha gente que quiere que en Valparaíso le cambien el nombre a la calle Pedro Montt, porque dice cómo tener un presidente asesino. No sé, ya demasiado deseo de cambiar los nombres de las cosas. Pero ahí está, te fijas, toda la tropa lista, camino a. Y si observas bien, ahí hay una rueda grandota, que es de estas ametralladoras grandotas que se podían transportar y con la cual se disparó y se calmó esa protesta. Dibujo, pero que te muestra un poquito las condiciones en que trabajan los mineros. Hay una foto más interesante que es esta. Esta foto, fíjate, no es tan vieja, es una foto como de los años 40.
Y sin embargo, observas ahí que lo único que tienen de protección es un casco y que tiene una linterna. Eh, pero fíjate lo que están haciendo. Ahí hay un tipo que está tratando de poner un vertical ahí para poder sujetar esa viga que está suelta. Y fíjate todas las piedras al fondo, cómo están sueltas. Y si miras bien la pared, son puros palitos. O sea, te da idea de cómo es la inseguridad. Otra foto de salitrera, y ahí llama algo la atención, ¿cierto? Un niñito. El niñito. O sea, ya tenéis que estar de hoy. En nuestro curso me dijeron que el perro, el típico perro chileno, siempre en una foto chilena hay un perro. Pero acá, claro, el niño, porque ya a esa edad hay que estar trabajando. Piensa tú que por algo la educación antes, el sistema educativo, eh, se basaba en, más que nada, una educación muy básica de que duraba 4 años. 4 años, o sea, hasta cuarto básico. O sea, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 años estarías como terminando una instrucción básica y a los 10 deberías estar incorporando al mundo el trabajo, como espantoso. A mí mi bisabuela dice que se ha estudiado hasta cuarto básico también. Es que imagínate, es como lo mental, lo que el Estado en esa época estimaba que era suficiente. Porque en esa época se estimaba y el Estado y todo el mundo cree que ya tú debes ser alguien que se integra al trabajo. O sea, eh, ¿dónde quedó la niñez? Po? De los 10 años estás recién empezando a ser niño. Y después todo lo demás desaparece. No, no, espantoso. 1903, el año de la famosa huelga portuaria de Valparaíso. Quedó la embarra. Porque los portuarios, primero, los portuarios siempre han sido bravos. A los portuarios tú vas a pegarle un palo y te devuelven dos, porque así eran. En esa época eran muchos los trabajadores portuarios, porque no había grúas. No se habían inventado, o si no, eran muy chicas, así que la mayor parte de la carga del puerto se movía con sacos al hombro. Entonces había mucho trabajador portuario, que cuando salía a la calle, Dios mío, había que tener susto. Esto es una partida de la calle Conde, ya, donde partía la marcha. Ahí hay ya una concentración más o menos porque esta huelga de los portuarios se extendió a todos los muchos otros ámbitos de Valparaíso. Ahí estamos juntitos en la Avenida Brasil de Valparaíso. Eso es antes de que pusieran las palmeras, obvio. Y, y claro, las primeras víctimas, porque como te dije hace un tiempo atrás, o sea, un ratito chiquitito atrás, aquí no hay un carabinero disparando a lacrimógena. Aquí lo que hay es un marino disparando balas. ¿Ok? Y ojo que también le llegan balas de vuelta. Y la gente se enoja, y la gente protesta. Y esa es una foto del edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores, que el año 1903 terminó incendiado. O sea, los obreros y los portuarios, como forma de protesta, también quemaban edificios. Entre otros edificios también, un diario que siempre le han dicho que es mentiroso, que fue el edificio del Mercurio, también, en llamas. Eh, la cosa era violenta. Y ahí tienes, por supuesto, a toda la Ay, también marinería. cuando una vez creo que cuando subieron la cuestión de la micro, el pasaje, también protestaron O sea, y hay daban vuelta muchas, las micros. muchas. En Santiago, por ejemplo, es famosa la protesta, la rebelión de la Chaucha, porque el pasaje en micro subió unos centavos y eso era demasiado en esa época. Bueno, centavos se dice, pero es como si el micro hubiera subido al doble. Y la gente protestó. Hay otro que se conoce en Santiago como el meeting de la carne. Cuando subió el precio de la carne, la gente también protestó. Hay otra cosa que se conoce como el jueves rojo. En fin, hay una larga historia. Y ojo, desde bien avanzado el siglo XX, incluso hasta la época de Frei Montalva, unos pobladores en el sur, cerca de Puerto Montt. O sea, si usted escarba un poco, se da cuenta de que hay muchos casos de esto, ¿ya? De la protesta social como ha sido objeto de la represión. ¿Ya? Y vámonos al arte. Esto sí tiene cosas que son más actuales. Vamos a hacerlo rapidito, pero tiene la idea de que ustedes, así como debieron
analizar esos cuentos de Subsole. Los que todavía no lo hagan, y probablemente los que ya me mandaron todo lo de Irredención o lo de Subsole, los que ya la mandaron, oye, va a ser un placer colocarles ese 7. O esa L, o esa florcita, o caritas feliz, lo que sea. Les hago un queque. El resto, que no ha mandado nada, marzo debe llevar una nota, de alguna manera, algo debe llevar. Así que por último, agarren una foto. Todo esto lo voy a subir después al Classroom. Agarran una foto, agarran una imagen, búsquense una, lo que sea, interpreten, expliquen, hablen, expliquen cosas, ¿ya? Yo creo que esto es importante en la lucha social, yo creo que esto fue fundamental en esa época, yo creo que esto es un paso trascendental en los derechos de los trabajadores, yo creo que esto que pasó fue súper grave, ilústrenlo, pónganle foto, pónganle lámina, expliquen el suceso, opinen sobre algo de la cuestión social. Agarra un tema, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales, la represión, lo que sea, la clase alta que no te pesca, los curas que te pescan, los curas que no te pescan. Busca un tema y expresa una opinión, una pequeña idea, un pequeño texto. Ah, yo creo que esto pasó tal cosa. Si quieres hacerlo basándote en una foto, hazlo. Si quieres hacerlo en base a un cartel, a un afiche, hazlo. ¿Ya? Acá hay varios. ¿Ya? Por ejemplo, eso. ¿De qué se trata? Eso es súper actual. Es una pintura, está en Singapur, por si acaso, no es chileno, es asiático. ¿Un médico protegiendo a las personas? Oh, Ahí está la primera línea de la pandemia. Eso es. Ya, la primera línea de la pandemia. Los virus atacando y el médico ahí, toma miércoles. Y la familia se salva, con mascarilla, por supuesto, ¿te fijas? O sea, insisto, el arte refleja, el arte muestra. Eh, claro, un niño con un globito, pero el globito es la O del no. Qué deprimente. No sé si han escuchado hablar de Bansky. Bansky es un artista visual anónimo, nadie sabe quién es, pero se caracteriza por este tipo de rayados murales o obras que en general son bastante polémicas. ¿Ok? En este caso, como que el futuro es la niñez y de repente ve a este cabro chico, bueno, ¿de qué futuro estamos hablando? ¿Qué le estamos ofreciendo a ese niño? ¿Ok? Esto es histórico. ¿Alguien lo ha visto? Es una pintura de Pablo Picasso. ¿Les suena? ¿La han visto en alguna parte? Se llama Guernica. Guernica es un pueblo en el norte de España, casi en la frontera con Francia, que durante la Guerra Civil Española, en los años 30, esta guerra civil entre un gobierno de izquierda y unos militares rebeldes fascistas, hubo mucha intervención de Adolfo Hitler y los nazis en esa guerra española. Y dentro de esas intervenciones, la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, bombardeó este pueblito lleno de gente y por lo tanto fue la primera acción de una fuerza militar sobre población civil, un bombardeo a una ciudad civil. Y la pintura refleja eso. Están los toros, que son típicos español, los caballos que ya no saben para dónde arrancar, las caras que siempre miran hacia arriba, los aviones, las espadas rotas que dicen no tengo cómo defenderme, ¿cachai? O sea, hay todo un simbolismo detrás de esta pintura de Pablo Picasso. Esto apareció en un muro más o menos en octubre del 2019, justamente cuando más empezó el tema de los ojos reventados por los balines de goma y todo ese cuento. Apareció eso, apareció esa pintura en un muro donde está Jesús, por supuesto, con el ojo, un ojo menos, y la frase bíblica, pero cambiada. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, acá cambiaron la frase, dice, no los perdones, saben perfecto lo que hacen. Es una forma de decir o hacer una crítica. Esto está, me parece que en Brasil. Eh, no hay mucho que explicar. O sea, en el fondo, en cualquier parte del mundo donde yo vea esa imagen, voy a decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué digo?
El dinero pesa más. Desigualdad. El dinero compra a la justicia. No importa dónde estemos, en cualquier parte del mundo. Si eres pobre, la justicia te va a caer encima con todo. Si eres rico, pagas buenos abogados y te salvas de muchas cosas. ¿Te fijas? Es una imagen, pero es universal. Yo puedo estar en Japón, puedo estar en la India, puedo estar en Chile, puedo estar hoy en Egipto y voy a entender el mensaje. Mira eso. Es un remedo. Hay una pintura bien parecida que es de un señor Delacroix sobre las revoluciones liberales en Francia en los años 1840 y tanto, que se llama La libertad guiando al pueblo, que es esa mujer libertad con un pecho al aire, la bandera francesa por encima de las barricadas. Esto es parecido, es una modernización. Es francés también, pero si te fijas bien aparecen los chalecos amarillos. No se confundan. En Francia, por culpa de un alza de impuestos y de un alza en el precio de las bencinas, se rebeló la gente. Salieron a la calle, protestaron, reclamaron, quemaron cosas, rompieron edificios, saquearon negocios, quemaron autos por las calles, quedó la embarrada. Y los que protestaban, como una forma de identificarse, empezaron a usar esos chalecos amarillos. Por eso en Francia el chaleco amarillo es un rebelde antisistema. Nada que ver con el chaleco amarillo chileno, que en el fondo eran un montón de cuicos que defendían no sé qué cosa. Ya, es completamente diferente. Incluso los chalecos amarillos franceses dijeron, oye, chileno, ¿no les da vergüenza tratar de parecerse a nosotros? No, no hay que ver. Esa es una pintura muy antigua, de Goya. También expresa un problema, porque en la época de Napoleón, con la invasión napoleónica a España, la población se sublevó, la gente común y corriente en la calle dijo, francés, ándate, y los franceses respondieron fusilando gente. Entonces Goya ahí ilustra ese momento en que la gente que protesta es fusilada. Ahí está, Francisco Goya. Tenemos esto que recuerda un poco las revoluciones pingüinas, que es como quien dice donde todo partió. Okay. Está un poco modernizada, sí, porque originalmente la pintura solamente decía gracias por tanto a los pingüinos, que son los que primero protestaron alguna vez en la vida, pero después se le agregó el tema de los ojos, ¿se fijan? El ojo como que ya pasó a ser un símbolo en Chile de varias cosas. Así que ahí hay que tener como presente esa figura, ya, porque se repite mucho, en muchas partes. Y cerramos la colección con esto, otra de Bansky. No sé si recuerdan, hay una pintura, la más famosa de Bansky, ¿la ubican cuál es? Bansky, insisto, es un pintor, artista popular, callejero, grafitero, nadie sabe quién es, pero muchas de sus pinturas son ultra famosas, ¿ya? Esta, por supuesto, sigue tus sueños, pero está cancelado. Pandemia y otras cosas cancelado. Yo preguntaba por la pintura más famosa de Bansky, o el dibujo más famoso de Bansky, si lo conocen o no. Y es esa figura del encapuchado, que está como en el acto de lanzar algo, pero es un ramo de flores. No sé si lo han visto. Pucha, justo no lo tengo acá. Pero lo que les voy a encargar es de que vayan pensando, los que no han enviado lo de los textos de Subsol y Redención o en la Rueda, ellos, los que ya enviaron, no se preocupen de nada. ¿Ya? Pero los que faltan, escriban una opinión sobre la cuestión social, tomen algún texto, algo visto, alguna idea, algo de los PowerPoint, algo de las fotos, escríbame, opine algo de cuestión social. Un párrafo. 6, 7 líneas. Profe, ¿Sí? Rapidito. pero lo que hay que hacer con el texto es como hacer una reflexión, algo así, como Exacto. es. Reflexión, opinión, crítica, análisis, ¿Me podría explicar poema. un poco la teoría? Porque creo que no estuve en esa clase. ¿Cómo? O sea, no entiendo, hace rato que está hablando de una tarea, pero no entiendo qué tarea. O sea, no, Se los voy a explicar en te el perdía. Classroom. No urgirse, porque por escrito a veces se entiende Ah, ya. mejor. Así que se los voy a dejar así, y todos los ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos.